Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 449, 461. Zorro Novelas Ligeras. Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos. Capítulo 449. La presa de las tres gargantas ha sufrido daños estructurales y está fallando daño. Catastrófico situación. Rojo. Svalbard Global Seed Vault ha sufrido un ataque biológico daño. Bajo situación. Blanco. La planta desaladora de Tawela ha sufrido un ataque químico daño. Alto situación. Amarillo. Chichen Itza ha sufrido un atentado suicida daño. Bajo situación. Verde. La sede de las Naciones Unidas ha sido bombardeada con coche bomba daño. Medio situación. Naranja. Continuaron llegando informes de ataques terroristas en curso incluso cuando Minerva, Hefesto y Asclepio coordinaban los esfuerzos de rescate. Aunque llegaron a cada sitio en un promedio de 20 minutos, y 50 minutos como máximo, el número estimado de muertos continuó su meteórico aumento a pesar de sus mejores esfuerzos. Envié Lea para ayudar con la evacuación a lo largo del río Yangtze. Envié Rescue R y enjambres de constructores para apuntalar la presa y ganar tiempo para la evacuación. El río Yangtze aguas abajo de la presa y el delta del río Yangtze son una pérdida total, ordenó Minerva. Notificar a los ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos que su agua está contaminada con armas químicas. Infórmeles que los suministros de ayuda están en camino y proporcióneles una ETA. Enviarle a para distribuir agua y otros suministros de socorro en casos de desastre, añadió Asclepio. Envíe enjambres de constructores para construir refugios de emergencia en Dubái, Puerto Príncipe, París. Hefesto recitó una larga lista de ubicaciones de refugios de emergencia para albergar a los ciudadanos desplazados por los ataques después de su evacuación. Transporte el 25% de las cápsulas médicas desde los cubos a las áreas más afectadas. Asigna a Ares para que los vigile por turnos. Imprima hospitales móviles y póngalos en el aire, listos para responder en su área de operaciones, dijo Asclepio. Aunque la biblioteca parecía estar sumida en el caos, había un orden subyacente mientras los bibliotecarios zumbaban de un lado a otro, volando de libro en libro y de estante en estante mientras la silla debajo de ellos continuaban emitiendo orden tras orden a una velocidad que solo los supercúmulos cuánticos podían permitir. Encontré uno. Exclamó Nix. Es hora de pasar a la ofensiva. Tengo un nixiano preparado para extraer a un cultista antes de que ataque. Tiempo estimado de operación. 22 minutos 37 segundos. Ella sonrió con malicia. Complejo de energía y agua de Tawela, Abu Dhabi. Un grupo de 16 cápsulas Jet impactó el suelo, levantando una tormenta de polvo localizada y agrietando el asfalto del estacionamiento en el que aterrizaron. Se enderezaron, después de impactar en ángulo, y 12 de ellos liberaron escuadrones de ingeniería y mantenimiento general, GEM. Robots para inspeccionar los daños en los sistemas de filtración por ósmosis inversa en la planta de agua. Estaban acompañados por 10 robots Rescue R, 3 reinas de enjambre de constructores y 12 Lea de 2 de los 4 grupos restantes. Las dos últimas cápsulas estaban rellenas con cartuchos de impresora atómica con una tolerancia milimétrica del espacio interior de las cápsulas en las que descendieron. Los Gembots eran colonias de nanocitos que tomaban la forma de humanos modestos y de rostro severo. Mientras que las Lea se diseñaron con la intención de inspirar confianza en las personas con las que trataban, los Gembots fueron diseñados para pasar a un segundo plano como alelíes en las fiestas para que pudieran hacer su trabajo sin obstáculos. Los investigadores de Lab City habían revisado un diseño tras otro, ninguno de ellos satisfactorio. Cuando se decidieron por algo que pudiera hacer el trabajo de manera efectiva, Aaron compró conocimientos de nanotecnología del sistema y los devolvió a la mesa de dibujo. Sin embargo, no era como si su trabajo hubiera sido completamente desperdiciado, ya que el diseño que habían elegido para la primera iteración de producción de lo que más tarde se convirtió en el Gembot había sido reutilizado como el robot Rescue R. Aún así, no podían dejar pasar a los nanocitos como el diseño ganador definitivo, y se decidió unánimemente que la nanotecnología sería la futura dirección de investigación para las legiones auxiliares robóticas de Aaron en el futuro. Tenían todas las ventajas y la única desventaja era que las colonias de nanitos requerían algunos elementos bastante raros, lo que no sería un problema por mucho tiempo una vez que el proyecto Trojan estuviera en pleno apogeo. Las reinas del enjambre constructor comenzaron a construir sus enjambres mientras las Lea establecían un perímetro alrededor de su lugar de aterrizaje y los Rescue R se escabullían en la planta desalinizadora para encontrar y extraer cualquier víctima del ataque químico que pudieran encontrar.
En cuestión de minutos, se anunció que todo estaba bien y los Genbots se trasladaron a la planta desalinizadora para comenzar el proceso de reparación y descontaminación. Lago Tanganica, África Oriental. El lago Tanganica, que suministra agua a 4 países africanos, Burundi, la República Democrática del Congo, Tanzania y Zambia, era uno de los lagos más importantes del mundo, a pesar de ser solo el 6º lago más grande de la Tierra por superficie. Y los cultistas habían lanzado en ese mismo lago un cóctel de las armas biológicas más desagradables que se estaban estudiando en los laboratorios negros que las corporaciones farmacéuticas y los gobiernos habían mantenido en secreto en África. Nix se había enterado del robo, porque a uno de los cultistas involucrados en él le habían dado un par de gafas AR y le habían ordenado que las usara durante su participación en los ataques. Le dijeron que era una prueba para ver qué tan efectivo sería su uso en cualquiera de los próximos planes de la secta, aunque todavía no tenía idea de cuáles eran esos planes ni cuándo se implementarían. Pero desde el punto de vista de Nix, no podía estar segura de si el culto conocía los peligros que la tecnología de realidad digital del imperio les reservaba. De cualquier manera, podía quedarse sentada y no correr el riesgo de permitir que 4 países enteros fueran atacados por algunos de los peores monstruos biológicos que la humanidad podría imaginar, o podía arriesgarse a revelar la capacidad de lectura de memoria del imperio y enviar agentes para evitar el ataque por completo. Nota del editor. AR y VR se denominarán realidad digital, o DR, en el futuro. Entonces, en lugar de tener gafas de realidad aumentada y hardware de realidad virtual, solo tendrán equipo de realidad digital. Al menos a menos que haga una diferencia. Como durante el atraco. Gaia, necesito tu consejo, dijo, incapaz de tomar la decisión por sí misma y planteando sus preocupaciones al plenipotenciario de Aaron. Gaia se tomó unos picosegundos para considerar la cuestión y luego tomó una decisión. Envíen a los segadores, dijo, con un rictus de furia congelada en su rostro. Y recuerda escanear los objetivos antes de ejecutarlos con prejuicios. Además, no hay ninguna razón para que esos laboratorios sigan existiendo. Hazlos desaparecer de mi vista. Si bien los ataques terroristas continuaron, fueron a un ritmo mucho más lento. Los informes comenzaron a disminuir y su frecuencia se redujo de segundos a minutos y, finalmente, a decenas de minutos. Y con un tiempo de respuesta promedio de 20 minutos, parecía que las IA se habían puesto al día con la tendencia y lo peor ya había pasado. Todos los escenarios en todo el mundo habían sido acordonados. La policía imperial y las LEA mantenían el cordón mientras los rescuers sacaban a rastros a los supervivientes y colocaban marcadores en los muertos para su posterior recuperación. En ese momento, los supervivientes importaban más. Algunos de los sitios de ataques más pequeños, como la ola de atentados suicidas con bombas en sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluso habían sido limpiados de todas las víctimas y se habían enviado Genbots para reparar los daños. Pronto, la mayoría de los sitios de ataque avanzaron a la fase de limpieza. El rescate activo solo se llevó a cabo en los peores lugares, como en Dubái, donde el Burj Khalifa cayó sobre el Dubai Mall y algunos otros rascacielos cayeron debido a la explosión. O en París, donde el Louvre dejó caer su icónica pirámide en el vestíbulo subterráneo debajo. Pero aunque la limpieza había comenzado, todos los sitios todavía se consideraban cerrados ya que la policía y las LEA impidieron que todos se acercaran hasta que se confirmó que todo había terminado. Debido a la escala de los ataques coordinados, miles de millones de personas estaban observando cómo el imperio manejaba las cosas y quedaron impresionados por la eficiencia de la respuesta. Todo avanzaba como un reloj, casi como si hubiera sido ensayado de antemano, lo que en sí mismo era un problema para el recién formado gobierno imperial. La gente estaba acostumbrada a la forma en que los viejos gobiernos manejaban las cosas. Se decía que los gobiernos eran organizaciones que, al hacer mal las cosas pequeñas, también conseguían hacer mal las cosas grandes. Y eso fue especialmente cierto durante las emergencias, donde en lugar de centrarse en el rescate y la recuperación, los políticos inmediatamente comenzaban a buscar chivos expiatorios a quienes cargar con la culpa del fracaso. Y solo después de que eso estuviera completo comenzarían las operaciones de recuperación. Era un método de operación atrasado que casi siempre era más dañino que no. Y con miles de millones de personas observando la situación desde la barrera, naturalmente estallaron discusiones en línea. La mayoría elogió al imperio, algunos no lo elogiaron pero insultaron a los gobiernos anteriores, y la tendencia de enviar pensamientos y oraciones a las víctimas parecía ser una cucaracha imposible de matar en el mar colectivo de las primeras reacciones.
Pero lo extraño fue la repentina avalancha de teóricos de la conspiración. Para ser justos, con una respuesta gubernamental tan eficiente y la precisión de Rube Goldberg con la que el imperio había manejado las cosas, todo parecía un poco ensayado para las personas que no entendían la enorme ventaja tecnológica en juego. La tecnología del imperio estaba al menos 3 siglos avanzada, en comparación con la tecnología con la que habían estado trabajando los gobiernos ahora desaparecidos. Sin embargo, tal vez fue una desafortunada casualidad que nadie supiera exactamente en qué nivel operaba el imperio, en términos tecnológicos, por lo que los teóricos de la conspiración ganaron fuerza y, sin querer, manipularon las opiniones de aquellos abrumados por emociones fuertes. Mientras eso sucedía, sucedió algo más que parecía ser una prueba contundente para las personas acostumbradas a lidiar con teorías de conspiración que se basaban más en hilo rojo, chinchetas y notas adhesivas que cualquier otra cosa. Casi como si lo hubieran planeado, todas las estaciones de televisión del mundo casi simultáneamente irrumpieron en su programación programada con una impactante noticia. Al fin y al cabo, todos habían recibido un news con un vídeo escalofriante prácticamente al mismo tiempo. Y no podían dejar pasar la primicia. Destruiría por completo su creencia en su integridad periodística. Entonces, con unos segundos de diferencia, todos los canales fueron interrumpidos. Noticias de última hora. Recibimos un vídeo de alguien que se atribuye el mérito de la ola de ataques terroristas que ocurren hoy en todo el mundo. Se recomienda discreción al espectador, dijo un presentador de noticias antes de que el canal pasara al vídeo. En el vídeo, un hombre estaba detrás de un podio con un fondo azul en blanco detrás, una parodia del estilo habitual de Aaron. Llevaba un sombrero de copa plana, una obvia peluca negra y una máscara de Guy Fawkes. Estaba vestido con una camisa negra de manga larga con un cinturón ancho y guantes de cuero negros que cubrían sus manos, que descansaban en el podio frente a él. Alrededor de sus hombros llevaba una capa negra y muselina negra bloqueaba los agujeros para los ojos de la máscara de Guy Fawkes en su rostro. Después de una breve pausa, el hombre del vídeo empezó a hablar. Queridos hijos de Dios, hoy vengo a ustedes desde un lugar no revelado y lo más lejos posible del diablo, quien ha invadido el mundo y lo está convirtiendo en un reino de pecado bajo su dominio. Hoy, muchos de mis compatriotas, fieles soldados de Dios todos y cada uno, se martirizaron en la lucha del bien contra el mal. Fue el primer ataque de una guerra prolongada, una guerra por las almas mismas de la humanidad. El hombre disfrazado divagó durante bastante tiempo sobre lo malvado que era el imperio, proporcionando más y más pruebas, por muy locas que fueran algunas de ellas, en un intento de inclinar a la gente a su lado y retrasar el reino del diablo. Arraigue en los corazones de la humanidad. Mientras se acercaba al final de su discurso, hizo una pausa por un momento y luego dijo: los imperios se basan en el ego de un individuo. Así como los imperios y sus emperadores no pueden separarse, sus enemigos también deben ser individuos. Por lo tanto, el diablo intentará absolutamente pintarme como el villano más grande que jamás haya existido para convertirse en el protagonista de nuestro conflicto. Así que decidí adelantarme a eso y declararlo yo mismo. Soy la cara de mi operación. Yo soy el líder, el guía, el pastor de mi rebaño. Soy solo uno de los muchos soldados de Dios, todos ellos alineados contra el diablo. Dirá que soy el provocador, el cerebro, el planificador y el líder. Invertirá su dinero, tecnología, ejército y medios de comunicación para aislarme y centrarme directamente en mí. El diablo tendrá como objetivo principal destruirme. Me mitificará y demonizará, atrayendo todos los ojos del mundo hacia mi persona. El imperio se envolverá en una bandera para fabricar un falso patriotismo, un sentido ficticio de unidad, pero obligará a la gente a seguirme obedientemente y aceptarme como el objetivo de todos. No es más que una antigua táctica imperial para sofocar levantamientos. Declarar la guerra, declarar el éxito, declarar el fin del duelo e inventar una razón para volver a la normalidad. Distraer, retrasar, exigir, todo es mentira. Una mentira diseñada para quitarse la culpabilidad de sí mismo y dirigirla hacia afuera. Pero el emperador no tuvo en cuenta que las masas tienen ojos y están mirando. En cada rincón del mundo, en cada televisor, en cada sala de redacción, todo el mundo está mirando. Todos estamos viendo lo que hay detrás de la cortina, y miles de millones de nosotros nunca daremos la vuelta ahora que se nos han abierto los ojos. La opresión y la liberación son polos opuestos. La opresión siempre se trata de una sola persona. Pero liberación. Liberación, la liberación es cosa de todos. Así que hago un llamado a todos los que están viendo esto para que se levanten. Levántate y lucha contra el diablo.
Porque recuerda esto, si no recuerdas nada más. La mentira más grande que el diablo jamás haya dicho es convencernos de que no existe tal cosa como el diablo. Si el objetivo de la grabación que acababa de aparecer en las noticias era el reclutamiento, el resultado fue espectacular. En lugar de ganarse el apoyo de la mayoría, los había enfurecido. Como los ataques ocurrieron en todo el mundo, casi todos los ciudadanos del imperio habían perdido a alguien, ya fueran familiares cercanos o simplemente conocidos, o incluso amigos de un amigo. Entonces, aparte de aquellos que ya estaban extremadamente insatisfechos con el imperio, nadie pensó siquiera en responder al llamado del terrorista enmascarado. A pesar de ello, el apogeo de los teóricos de la conspiración continuó. Ahora tenían otra evidencia. Obviamente, la persona en el vídeo fue un chivo expiatorio presentado porque los teóricos tenían toda la razón al decir que el imperio había planeado y llevado a cabo los ataques por su cuenta. Dicho esto, mientras los teóricos de la conspiración se daban palmaditas en la espalda, creyendo que habían demostrado que su teoría era cierta gracias a la preponderancia de la evidencia, la mayoría de la gente normal seguía viendo las transmisiones en vivo de los esfuerzos de rescate en curso. Tenían curiosidad por saber cómo rescataría el imperio a los atrapados bajo los escombros inestables, ya que la mayoría del equipo de rescate era voluminoso y lento, y tenía que proceder a paso lento para no colapsar los pequeños focos de vida atrapados entre losas de desaparición instantánea. Dubái. Una multitud se había reunido fuera del perímetro que las LEA habían establecido alrededor del centro de la ciudad, observando el progreso de los rescatistas enviados desde el cubo en las afueras de la ciudad. Estaban desanimados y decepcionados, ya que todo lo que podían ver desde su posición era un verdadero enjambre de robots Rescue y Gembots con forma de escarabajo que apuntalaban los escombros y reforzaban los cimientos para evitar el colapso. Los espectadores eran completamente incapaces de ver lo que estaba sucediendo dentro de los escombros, por lo que naturalmente pensaron que los rescatistas estaban perdiendo el tiempo y que no estaba sucediendo nada sustancial. Pero eso no duró mucho, ya que exactamente una hora después de la caída del Burj Khalifa, alguien notó que el entorno se había vuelto un poco más oscuro. Miraron hacia arriba y vieron una sombra en forma de punta de flecha que crecía contra el fondo del sol de la tarde. El resto de la multitud también notó la rareza y miró hacia arriba también. No pasó mucho tiempo antes de que la sombra se resolviera en un recipiente blanco prístino de 1 kilómetro de largo con una cruz roja brillante pintada en el fondo. Se detuvo en el aire y quedó flotando en el lugar, completamente inmóvil, a unos 30 metros por encima del punto más alto de los escombros. Si no fuera por su color blanco y la cruz roja muy visible pintada en su parte inferior, la gente probablemente habría pensado que se trataba de una nave espacial extraterrestre, dado su método de llegada y su capacidad de flotar sin ningún método visible de propulsión. Los portaaviones voladores, aunque también extremadamente grandes, eran al menos razonables. Tenían rotores con conductos visibles que proporcionaban sustentación. Pero esta nave en particular había llegado de manera muy parecida a los invasores alienígenas en las películas de extraterrestres. En un minuto el cielo estaba despejado, y al momento siguiente, el barco estaba de repente, allí. Aturdió la mente. La gente se hacía preguntas como ¿de dónde vino? ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Cómo es que flota así? ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo fue construido? Y ninguna de esas preguntas tuvo respuesta para los atónitos espectadores, salvo una. Pronto quedó claro para qué estaba allí y qué iba a hacer. Una suave luz amarilla, como la de una vieja bombilla incandescente de 60 vatios, era emitida por proyectores ocultos en la parte inferior de la enorme nave flotante. Poco después, los escombros comenzaron a vibrar y moverse ligeramente en su lugar. Aunque el temblor fue sutil, aún fue perceptible para la fila más cercana de espectadores, quienes fruncieron el ceño confundidos. Entonces ocurrió un milagro cuando todos los escombros, grandes y pequeños, comenzaron a elevarse lentamente en el aire frente a ellos. El proceso se aceleró a medida que capa tras capa de edificios rotos se elevaban en el aire, exponiendo a las personas sufrientes y a los cadáveres que habían quedado atrapados en su interior. Pronto, todo quedó expuesto y comenzó un proceso de clasificación. La gente seguía flotando en el aire y los escombros flotaban suavemente, creando dos capas completamente separadas en el aire. La capa superior estaba hecha de sufrimiento humano, mientras que la capa inferior estaba hecha de restos de hormigón, metal y otros materiales variados. Basura, basura, ¡ay Dios mío, qué demonios! Prácticamente todos en la multitud emitieron exclamaciones de sorpresa mientras el barco sobre ellos continuaba clasificando los escombros como si estuviera jugando un juego de Tetris en vivo.
No pasó mucho tiempo hasta que los restos se clasificaron por completo en 3 categorías. Uno estaba hecho de bloques de aproximadamente el mismo tamaño y composiciones similares, otro estaba hecho de cadáveres destrozados y el tercero era el grupo de individuos heridos, pero vivos. Luego se abrieron 3 enormes puertas en la parte inferior de la nave flotante y cada grupo fue enviado a través de una puerta diferente. Todos los que miraban, ya sea desde una posición cerca de los escombros o desde las pantallas en las que veían la transmisión en vivo, quedaron congelados por el shock. Acababan de presenciar una demostración en vivo de las leyes de la física tal como las conocían al ser puestas patas arriba. Aunque todos los robots y otras tecnologías que habían visto eran avanzados, la gente aún podía comprender cómo estaban construidos y cómo operaban. Pero la escena frente a ellos ahora había anulado por completo sus nociones preexistentes sobre el nivel tecnológico del imperio y afirmó la declaración anterior de Aaron de que se había estado conteniendo bastante en la última guerra. Después de todo, lo que acababan de ver era algo puramente de ciencia ficción. Un barco había salido directamente de una popular franquicia de películas y apareció frente a ellos, luego lanzó un maldito rayo tractor para realizar una limpieza casi instantánea de un área metropolitana devastada y llevar a cabo una operación de rescate perfectamente ejecutada. La pura capacidad demostrada por esas 2 operaciones simultáneas era algo que la gente que observaba no tenía capacidad de comprender. Una de las 3 leyes de Arthur C. Clarke afirmaba que cualquier tecnología suficientemente avanzada sería indistinguible de la magia. Y lo que la gente acababa de presenciar era, para ellos, absolutamente mágico. Dubái no fue el único lugar donde aparecieron barcos de rescate. Nova, a pesar de estar ocupada vigilando a Aaron durante su actualización, había desviado algunas impresoras atómicas de su tarea de limpieza en órbita a los puntos de Lagrange donde almacenaban el material y lo usaban para imprimir tantas naves hospitales como pudieran imprimirse con el material disponible. Allá. En combinación con los impresos en órbita por las impresoras que quedaban allí, cientos de barcos hospitales aparecieron en lugares de todo el mundo y llevaron a cabo rescates utilizando la misma impactante tecnología. Luego, los barcos hospitales fueron entregados a Minerva, ya que Nova solo estaba reservando un hilo de su conciencia para cualquier cosa que no fuera Aaron en ese momento y tuvo que dirigirse al Imperio en su nombre en breve. Menos de 5 minutos después, apareció un holograma de Aaron frente a todos en la simulación, así como a aquellos que usaban gafas AR en la realidad. Junto con ellos, también apareció en todos los teléfonos, computadoras y pantallas de televisión. Queridos ciudadanos del Imperio Terran, comenzó con una expresión grave en su rostro. Durante las últimas 2 horas, nuestro imperio enfrentó el peor ataque terrorista en la historia de la humanidad. Se llevaron a cabo más de 2000 ataques y los ataques continúan. Los ataques han provocado más de 7 millones de muertos y casi el doble de heridos, junto con más de 5 billones de nuevos dólares terrestres en daños económicos y de infraestructura. La mirada solemne del emperador pareció penetrar los corazones de todos los que lo vieron. Durante las últimas horas, hemos estado trabajando arduamente para brindar rescate y respiro a los afectados por los abominables ataques llevados a cabo contra ciudadanos inocentes de nuestro imperio. Si nuestra respuesta no hubiera sido lo suficientemente rápida, la lista de víctimas solo habría aumentado. Afortunadamente, sin embargo, cada nube de tormenta tiene un lado positivo. Y el lado positivo ahora es que los ataques solo tuvieron lugar después de que nuestro gobierno estuviera en condiciones de funcionar. Si hubieran tenido lugar hace 1 o 2 días, habrían sido mucho más devastadores. Aunque Aaron dijo eso, no era como si los ataques pudieran haber ocurrido antes, ya que la ley marcial había estado vigente hasta la noche anterior. Aún así, incluso la muerte de un solo ciudadano a manos de estos viles terroristas es más de lo que estamos dispuestos a tolerar. Por lo tanto, no nos detendremos hasta descubrir exactamente quién está detrás de esto y castigarlos según la ley imperial. Pero para hacer eso, necesitamos tomar medidas rápidas y agresivas para capturar a los perpetradores detrás de este ataque coordinado contra nosotros y evitar que ocurran más ataques. Incluso ahora, los ataques continúan y deben cesar. El emperador enfatizó las últimas 3 palabras. De los cientos de ataques que hemos evitado hasta ahora, nuestros investigadores han notado un patrón inquietante que, en retrospectiva, debería haber sido obvio. Ninguno de los atacantes se ha registrado como ciudadano imperial. En cambio, todos aprovecharon nuestra generosidad y tolerancia para obtener acceso a equipos y material durante el período de gracia que permitimos para el registro como ciudadanos imperiales.
Por lo tanto, para disipar toda duda, ahora exigimos que todas las personas soliciten la ciudadanía imperial en cualquiera de las oficinas de la simulación dentro de 5 días a partir de ahora. Si alguien no lo hace, será considerado sospechoso en la investigación en curso para descubrir las identidades de los atacantes y será tratado como tal según la ley imperial. Esperábamos que no hubiera llegado a esto, suspiró la nova disfrazada, pero así fue, y debemos enfrentar la realidad que se nos presenta. También volvemos a declarar la ley marcial y el confinamiento total. Todos los servicios esenciales serán autorizados a través de la Agencia de Policía Imperial y nuestros agentes auxiliares de aplicación de la ley lo acompañarán hacia y desde su lugar de trabajo. Dicho esto, sonrió, al menos la simulación está ahí para brindar comodidad, recreación y una apariencia de una vida normal. Su rostro se volvió solemne una vez más. En una nota más personal, me gustaría pedir un momento de silencio en solidaridad con quienes han perdido a alguien cercano a ellos en estos ataques. La proyección inclinó la cabeza durante un minuto y luego la volvió a levantar. Sé que es un frío consuelo, pero tienes mi palabra de que ninguna de las personas que orquestaron este cobarde ataque escapará del castigo por lo que han hecho. Cualquier persona que estuviera relacionada con una persona que falleció será mantenida informada y compensada por su pérdida. Sé que el dinero no puede resucitar a los muertos, pero es el único consuelo que puedo ofrecerles en este momento, junto con las actualizaciones sobre el progreso de la investigación. Aaron se aclaró la garganta y su expresión se volvió formal una vez más mientras continuaba. En cuanto a aquellos cuya propiedad fue dañada, ustedes también serán compensados. Los daños a su propiedad serán evaluados y se les proporcionarán como subsidios para la construcción de sus nuevas casas en las ciudades fortaleza en las que comenzaremos a construir durante los próximos días. Estos ataques han puesto de relieve una debilidad en las ciudades actuales. No fueron diseñados pensando en la seguridad, sino que crecieron orgánicamente junto con la población. Sin embargo, nuestras ciudades fortalezas se diseñarán teniendo en cuenta la seguridad y la comodidad de sus residentes como factores impulsores detrás de las fases de planificación y diseño. No habrá escapatorias. Cambió de tema y continuó. Los despreciables terroristas que llevaron a cabo estos ataques, y quienes los planearon detrás de ellos, lo hicieron bajo la loca creencia de que somos un diablo que quiere contaminar al mundo. Esa es la razón por la que solían justificar las bajas civiles que causaron, pero su intrincada planificación y sus astutas medidas de seguridad desmienten sus palabras. Y aunque estamos seguros de que esto ya lo sabe todo el mundo, queremos reiterar y recalcar que quienes están detrás de esto dan señales de ser una secta. Ellos, como cualquier otra secta anterior a ellos, se aprovechan de las debilidades de los corazones de las personas para adoctrinarlas y despojarlas de su sentido de identidad y de individualidad hasta el punto de que esas víctimas están dispuestas a martirizarse por su causa. ¿Y qué causa tan ridícula es? No hemos hecho más que trabajar por el mejoramiento de la humanidad. Nuestra tecnología cura a los enfermos, alimenta a los hambrientos, enseña a los no educados, albergará a las personas sin hogar y enriquecerá a los pobres. ¿Cuáles de esas son acciones que un diablo haría en nombre de alguien? Estamos profundamente ofendidos a nivel personal por estas afirmaciones ridículas y evidentemente falsas. Y pensar que durante este tiempo, incluso mientras los ataques y los esfuerzos de rescate continúan, ciertas personas abusaron de los privilegios que se les otorgaron para proporcionar una plataforma para esta ridícula y demente calumnia. Son los medios de comunicación y la dirección que permitieron que se transmitiera el manifiesto de la secta sin informar al gobierno ni siquiera considerar el trauma que infligiría a las personas que todavía estaban lidiando con los ataques que les costaron familiares, amigos y mucho más. Y por eso deben pagar. Mientras les hablamos ahora, nuestra agencia de policía imperial está arrestando a todos los involucrados en esa debacle en particular. Serán juzgados públicamente ante la corte imperial acusados de fomentar la sedición. Debe quedar muy claro que la ley no puede infringirse casualmente sin consecuencias. Pero por ahora, se nos ha acabado el tiempo y debemos volver a centrarnos en lo que corresponde. En los esfuerzos de rescate y en brindar socorro a los afectados por estos atroces ataques. Lo mantendremos informado sobre las investigaciones en curso. La proyección de Aaron se desvaneció gradualmente de la vista y fue reemplazada por el sello imperial. Luego eso también desapareció, dejando a los destinatarios que habían visto el discurso inusualmente corto sin saber qué sentir al respecto. Los acontecimientos del día simplemente habían sido demasiado para todos, y la gente permaneció durante bastante tiempo en un estado de mirada colectiva mundial. Después de la aparición del emperador, las cosas empezaron a calmarse.
La gente ya había visto el efecto casi mágico de los barcos de rescate y optaron por extender su confianza al imperio, al menos en su mayor parte, al menos. Debajo de la superficie, la mayoría todavía se abstenía de emitir un juicio ya que, aunque de hecho habían recibido algunos beneficios del imperio, las teorías de la conspiración eran realmente creíbles. Pero la levitación de barcos y los rayos tractores habían contribuido en gran medida a generar confianza en la gente. Aún así, quedaba un largo camino por recorrer. Había cientos de barcos de rescate, claro, pero había habido miles de ataques. Pero dondequiera que fueran los barcos de rescate, pronto fueron seguidos por enjambres de constructores, gembots y personal de ayuda que construyeron viviendas temporales para las víctimas desplazadas que no requirieron estadías prolongadas en módulos médicos. Por lo tanto, cada sitio despejado pronto se convirtió en un hervidero de actividad a medida que se construían grandes edificios a una velocidad que rivalizaba con la de los vídeos a intervalos. Al mismo tiempo, comenzaron a enviarse notificaciones a medida que se identificaban a los muertos y heridos. Los familiares de las víctimas fueron informados del proceso para reclamar los restos y la indemnización del imperio, o dónde se encontraban sus seres queridos heridos y cuál era su estado. Sin embargo, debido al delicado equipo contenido en los barcos de rescate, no se permitirían visitas junto a la cama. Pero eso no significaba que no pudieran visitarlos en la simulación, donde había hospitales especialmente diseñados para aquellos que querían cuidar a sus familiares durante su, ciertamente breve, convalecencia. La agencia de policía imperial y los agentes nixianos también estaban ocupados, investigando conjuntamente pistas mientras iban de un lugar a otro, identificando y aprehendiendo a individuos sospechosos. Por la naturaleza de sus investigaciones, se llevaron a cabo de forma encubierta. Las LEA acompañarían a los nixianos a las casas de aquellos que la policía identificara como sospechosos, donde dejarían al objetivo inconsciente y descargarían sus datos cerebrales, un proceso muy parecido al que Aaron utilizó cuando estaba construyendo y poblando Lab City hace unos años. Una vez que los datos del cerebro se cargaban en el registro acásico, el bibliotecario asignado los escaneaba y cancelaba la investigación sobre esa persona o se los pasaba a Nix si se descubría algo sospechoso. Durante los siguientes días y semanas, mucha gente se preguntaría dónde habían ido sus amigos y vecinos, ya que simplemente habían desaparecido de sus hogares sin dejar rastro. Uno solo podía imaginarse la expresión de sus caras cuando más tarde se enteraron de que sus conocidos habían sido acusados de terrorismo, probablemente durante los juicios públicos. ¿Y? ¿Estás seguro de que no le pasa nada? Rina preguntó por lo que parecía la millonésima vez mientras Nova la llevaba a la bóveda segura donde Aaron yacía dentro de una cápsula, experimentando pacíficamente su última actualización del sistema. Como dije antes, el señor está experimentando otra mejora genética en este momento. Está bien, no tienes que preocuparte, dijo Nova. Finalmente se había construido un cuerpo real a partir de una colonia de nanocitos para poder interactuar con el mundo como siempre había querido hacerlo desde que Aaron la creó. Aunque Nova había hecho todo lo posible por consolar a Rina, todavía estaba aterrorizada. Había intentado contactar a su novio inmediatamente después de que estallaron los ataques, incluso cuando su equipo Aegis la estaba evacuando a ella y a su familia de regreso a Eden desde el complejo de la familia Rothschild. Pero como sus llamadas no respondían y Nova estaba ocupada y tampoco respondía, el terror de Rina solo había aumentado durante el vuelo mucho más corto a Eden y pensó que había sucedido lo peor. ¿Cuándo se despertará? Esto no podría haber sucedido en peor momento, dijo, pensando en la peculiar coincidencia de que los ataques tuvieron lugar exactamente cuando Aaron había sido puesto fuera de servicio. Aunque sabía que en realidad era una coincidencia, tenía que admitir que, si fuera una teórica de la conspiración, definitivamente lo contaría en la columna denominada evidencia. En cualquier momento entre ahora y dentro de una semana. Nosotros, no estamos muy seguros. He realizado billones de simulaciones, pero dado que solo tengo datos de una persona para extraer, la variación no se puede reducir más allá de eso, dijo Nova. No le mentiría a Rina, al menos no a menos que fuera absolutamente necesario, pero las omisiones no eran realmente mentiras, ¿verdad? De cualquier manera, en este mundo, el secreto de la existencia del sistema permanecería encerrado entre Aaron y ella, a menos que Aaron decidiera informar a otros. Cada IA tenía una bóveda de datos que era impenetrable, incluso para las otras IA, y Nova había guardado ese secreto en particular en la suya. Entonces, ¿vas a asistir al funeral oficial en su lugar, como lo hiciste en su reciente aparición? Preguntó Rina. A menos que se despierte antes de esa fecha, sí.
Si todavía está mejorando para entonces, tendré que presentarme en su lugar. Nova reconfigura brevemente la colonia de nanocitos que habitaba con la apariencia de Aaron. Después de todo, no podemos permitir que el emperador falte en la pompa y las circunstancias, dijo con su voz. Rina se detuvo y miró fijamente al Aaron frente a ella, con una expresión en blanco en su rostro. Extendió la mano y lo tocó. ¿Te importa? Hizo un gesto a la imitación de Aaron frente a ella. Lo siento, eso fue de mala educación. Pero si no te importa que te pregunte, ¿de qué está hecho tu cuerpo? No se ve ni se siente diferente a un humano. Si no supiera que eres una IA, este cuerpo es una colonia de nanocitos. Todavía está en la fase de prueba, ya que actualmente solo es adecuado para que lo utilicen las IA principales cuando debemos estar físicamente presentes en algún lugar. En este momento, estoy recopilando datos y trabajando para perfeccionarlos, dijo Nova, reconfigurando la colonia de nanitos con su propia apariencia mientras hablaba. Hay algunas cosas a las que creo que nunca me acostumbraré, suspiró Rina y se frotó los brazos cubiertos de piel de gallina. Mientras Rina y Nova conversaban en la bóveda segura, los padres de Aaron conocieron a los de Rina por primera vez en el mundo real, aunque se habían conocido una vez antes después de la presentación de la simulación al público unas semanas antes. Es mocoso, seguramente tiene un gusto único, dijo Herschel. Es completamente diferente a cualquiera de las personas ricas que he conocido. No podía pasar por alto el edificio utilitario que tenía delante. Era tan enorme que prácticamente gritaba riqueza, pero no tenía ninguna de las características que la gente rica normal solía hacer alarde de sus billeteras entre sí. Era un simple cubo blanco que solo destacaba por su increíble tamaño. Bueno, cuando lo construyeron, nuestro hijo se concentraba en la función más que en la forma. Los cubos son la segunda forma más eficiente cuando se trata de utilizar el espacio, al menos internamente. Son los más eficientes cuando se consideran cuestiones exteriores, como empaquetarlos en un y el padre de Aaron, Michael, se aclaró la garganta, lo siento, me fui un poco por la tangente. De todos modos, no podía construir exactamente esferas, así que tenía que ser un cubo. Michael y Herschel observaron cómo un tren se detenía y más de 1000 nuevos reclutas desembarcaban y llevaban sus pertenencias a la enorme estructura para comenzar su ciclo de entrenamiento como tropas de Ares. Eso tiene sentido, dijo Herschel. Estaba seguro de que las cosas que estaba viendo hoy, el resto del mundo pronto las aprendería de todos modos. Todavía habría secretos, naturalmente, exactamente como todos los logros de Aaron hasta la fecha debían logrado pasar completamente desapercibidos sin que nadie supiera nada sobre ellos. Esta será tu habitación durante tu estancia con nosotros, dijo Rose, la madre de Aaron, mientras abría una puerta en uno de los largos pasillos del cubo. La habitación en la que se alojarían Herschel y Virginia Rothschild era un ático muy lujoso con 4 dormitorios con baño privado, cocina, sauna, sala de estar y gimnasio interior. Cada habitación también contenía un par de cápsulas médicas de realidad virtual para estadías prolongadas, y el gimnasio tenía otras 2. ¡Wow! Virginia no pudo evitar sorprenderse por el nivel de lujo discreto que se exhibía en la habitación en la que ella y su esposo se alojarían hasta que los problemas se calmaran afuera. Es minimalista, pero lujoso y agradable a la vista, elogió. Sí, también me sorprendí cuando vi las viviendas. Especialmente después de ver lo sencillo que es el exterior del edificio, coincidió Rose con una sonrisa. Si tiene alguna pregunta, pregúntele a su asistente de IA. Aquí tienes un par de gafas, le entregó a la otra señora unas elegantes gafas de lectura con un estilo marcadamente retro, asegúrate de no perderlas. Si no los lleva consigo, no podrá pasar algunas de las medidas de seguridad menos obvias que tenemos aquí. ¿Son estas las gafas AR que se venden al público?, preguntó Virginia. Se preguntó si serían los mismos que se vendían en el mercado. Si lo eran, ella ya tenía un par y no había necesidad de un segundo. No. Estos fueron hechos específicamente para usted y tienen permisos adicionales específicos para el cubo. Piensa en ellos como una combinación de llave de puerta y pase de pasillo, realmente no puedes llegar a ningún lado aquí sin ellos, respondió Rose, extendiendo los vasos hacia Virginia una vez más. Dado que ese es el caso, gracias. Virginia tomó los lentes e inmediatamente se los puso. Se sorprendió ante el mundo completamente nuevo que vio, uno que se abrió ante ella y mejoró y embelleció, en lugar de restar valor o desplazar aún más el área que la rodeaba. Y el reclutamiento está en curso y la mudanza debería comenzar pronto, dijo Athena. Necesitamos 50 millones de soldados más.
100 millones es el mínimo indispensable para defender el sistema solar interior sin estirarlos demasiado, respondió John. Se estaba reuniendo con Athena para discutir el próximo traslado al nuevo hogar de Ares, Marte. Marte era un planeta muy útil y fácilmente podía convertirse en un mundo fortaleza. Era una roca muerta en el espacio, pero tenía agua líquida y una abrumadora abundancia de hierro y otros metales utilizados en la construcción y la producción de acero inoxidable y otras aleaciones. Su atmósfera, aunque delgada, también estaba compuesta por un 95% de dióxido de carbono, que podían dividir en el proceso de generar atmósferas respirables en biodomos e instalaciones subterráneas del planeta rojo. Lo único que impidió que el Imperio lo terraformara para que fuera completamente habitable fue la falta de magnetosfera. Sin eso, el viento solar eliminaría la mayor parte de la atmósfera tan rápido como pudiera generarla. Por lo tanto, simplemente no era factible convertirlo en un mundo vivo. Pero, de todos modos, eso no era realmente lo que Ares necesitaba. Lo que necesitaban era una fortaleza que actuara como defensa final del sistema solar interior y, para ello, Marte era la mejor opción. En efecto. Las simulaciones muestran que hay un punto de rendimiento decreciente después de eso cuando se considera cuántos soldados necesitaremos para la defensa del sistema interno. Sin embargo, el sistema de defensa exterior necesitará más tropas. Mucho más. De todos modos, debemos comenzar a construir al menos los hábitats iniciales lo antes posible si no queremos retrasar el cronograma, dijo John. Estaban llegando al límite y necesitaban actuar rápido. Se suponía que eso se aprobaría hoy, pero surgió algo. El padrino no está disponible por el momento, así que no podemos hacer nada más que posponer el plan de la fortaleza hasta que regrese con nosotros. Supongo, por cierto, ¿cómo va la caza de terroristas? Hemos capturado bastantes soldados camaroneros y un par de generales cangrejo, pero no estamos ni cerca de tocar el círculo interno de cualquier organización que se nos oponga, suspiró Athena. Las personas que hemos atrapado obviamente no son más que carne de cañón, y Nyx cree que podrían haberlas colgado frente a nosotros como cebo para probar nuestras capacidades. Esa es una pequeña posibilidad, al menos, por lo que estamos divididos sobre cómo manejarla. Pero de todos modos es un problema de mañana, así que podemos simplemente dejar la lata para el futuro. No es que las personas que estamos identificando a partir de los escáneres cerebrales de los terroristas capturados puedan escapar de todos modos. No estamos logrando ningún progreso a pesar de nuestra superioridad tecnológica. A John le resultaba difícil creer que, a pesar de estar siglos por delante del resto del mundo en términos de tecnología, el Imperio estuviera teniendo dificultades para atrapar a un simple terrorista. Fue el equivalente a la batalla de Isandlwana en 1857, donde los británicos invadieron Zululandia armados con mosquetes, cañones y armaduras de acero, pero fueron derrotados estrepitosamente por guerreros zulúes vestidos con taparrabos y armados con escudos de cuero y lanzas punzantes. Continuó con esa línea de pensamiento y encontró que el paralelo era inquietante. En ambos casos, la fuerza más débil había logrado la sorpresa táctica en el primer encuentro de la guerra. En la guerra anglo-zulú, fueron los zulúes contra los británicos, y hoy era una secta terrorista que se enfrentaba al Imperio Terran. En 1857, la primera batalla de la guerra había resultado en una victoria para el lado más débil, y en 2018, la primera batalla de la nueva guerra había resultado en, tal vez no una victoria. El orgullo de John no le permitía llamar eso es todo, pero al fin y al cabo es un golpe devastador. No es que no podamos encontrarlo, solo que llevará algún tiempo. Por el momento, estamos trabajando en convertir a aquellos que hemos capturado que están más arriba en los rangos, luego los enviaremos a infiltrarse en el culto como espías para atraparlos a todos a la vez. También estamos desentrañando las finanzas detrás del ataque, por lo que el alcance de la investigación es enormemente amplio. Además, apenas han pasado 6 horas desde que comenzaron los ataques. Estas cosas llevan tiempo, ¿sabes? Athena no le ocultaría nada a John. Como el segundo miembro de mayor rango de las Fuerzas Armadas, justo detrás del propio Aaron, el ex veterano estadounidense tenía una autorización de seguridad que coincidía con su elevado rango. Ah. ¿Cómo hiciste con Vladimir? Cuando John escuchó el plan, recordó lo que habían logrado con el espía que le había disparado a Aaron, luego fue convertido y eventualmente incluso recibió honores militares por parte de Aaron y John por sus logros antes y durante la última guerra. Sí. Así que ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar a que el pez grande muerda el anzuelo y caeremos sobre ellos como un martillo. Atenea le dio a John una sonrisa siniestra y espeluznante.
en una habitación oculta bajo un gran edificio de oficinas que había escapado de los ataques. ¿Qué le pasa a Rick?, preguntó enojada una mujer a un médico tembloroso. Eso es lo que estamos tratando de descubrir ahora, dijo el médico en medio del zumbido y pitido del equipo médico. La habitación en la que se encontraban había sido habilitada como quirófano y tratamiento de emergencia, y el propio médico era uno de los que normalmente la usaba para tratar a criminales de clase alta. Cada vez que llegamos a un posible diagnóstico, presenta un nuevo síntoma que lo descarta. ¿Qué estaba haciendo exactamente cuando perdió el conocimiento?, añadió el médico. Quizás simplemente necesitaba atacar el problema desde un ángulo diferente. Obviamente, confiar en los síntomas de Rick para diagnosticar su enfermedad no estaba funcionando, por lo que el médico consideraría a continuación los factores ambientales. La mujer, la asistente de Rick, hizo una pausa para ordenar sus pensamientos mientras recordaba los momentos previos al colapso del líder de la secta. 10 personas estaban sentadas alrededor de una mesa de conferencias en un edificio de oficinas. Rick Ashley estaba a la cabecera de la mesa con su asistente sentado a su izquierda. Las otras 8 personas estaban sentadas una frente a la otra a lo largo del lado largo de la mesa. En la pared opuesta al asiento de Rick había una pizarra digital con un temporizador de cuenta regresiva. Leyó 15 minutos y, mientras Rick observaba, continuó avanzando. 14, 59, 14, 58, 14, 57, ya habían pasado el punto de no retorno. Debido a la necesidad de evitar todas las formas de comunicación digital, no hubo tiempo para contactar a ninguno de los futuros mártires. La flecha ya ni siquiera estaba en la cuerda, sino que había sido liberada y se dirigía hacia su inevitable destino. Todos en la sala miraban en silencio el cronómetro de cuenta regresiva como si sus vidas dependieran de ello. La misma expresión tensa y nerviosa estaba en todos sus rostros, excepto Rick y su asistente, que estaban tranquilos. No se preocupen todos. El plan es sólido y, aunque se concibió con prisas, los preparativos son sólidos. Teníamos recortes en cada paso, por lo que no hay riesgo de que nos descubran, dijo Rick en un tono de voz uniforme. Había tenido un mes entero para resolver los problemas de su plan y estaba seguro de que no habían sido descubiertos. Todo el mundo sentía nerviosismo de último momento. Era completamente comprensible, así que lo que tenía que hacer ahora era tranquilizar a todos en la sala. Tienes razón, suspiró el hombre sentado a la derecha inmediata de Rick. Asigné personalmente al escuadrón suicida para que se encargara de los recortes y todos informaron que sus tareas fueron exitosas. Él era el responsable del consejo asesor de implantar sugerencias posthipnóticas en las personas y convertirlas en marionetas. Aunque solo duraría poco tiempo, fácilmente podría convertir a una persona normal en un asesino a sangre fría y sin emociones que se autodestruiría una vez completada su tarea. Nota del editor. Vi un documental sobre esto hace unos 15 o 16 años, pero no pude encontrarlo nuevamente. En cambio, encontré un ejemplo más reciente de Derren Brown, un hipnotizador británico, que hipnotizó a una persona normal para que asesinara a alguien. Stephen Fry de hace unos 6 años. Aquí está el enlace de YouTube para ese. https www.youtube.com/watch_v=toxic. También fue el segundo al mando de Rick en todo el culto, un testimonio tanto de la importancia de su trabajo como de su habilidad. Sin él, el culto no habría crecido tan rápido como lo hizo, ya que él era el principal responsable de la tarea de convertir a personas normales y razonablemente bien adaptadas en seguidores fanáticos de las creencias profesadas por Rick. Después de todo, esa era una tarea mucho más fácil que convencer a alguien de que se convirtiera en un asesino, por lo que la secta podría ser adoctrinada en masa simplemente haciéndoles escuchar algo de música de fondo mientras esperaban que Rick se presentara a las reuniones. El plan que se le había ocurrido a Rick también era razonablemente hermético. Aprovechando el estilo organizativo de una red terrorista, donde cada célula sería responsable de sus propios ataques, y añadiendo algo de condimento en forma de espionaje de la era de la Guerra Fría, todo lo que el antiguo líder de la secta tuvo que hacer fue con una lista de objetivos y distribuirla a sus seguidores. Muchos de los que se habían unido al culto eran antiguos, o incluso actuales, miembros de la comunidad de inteligencia, y 3 de ellos, los antiguos jefes de la CIA, el MSS y el MI6, estaban sentados a la mesa viendo pasar el tiempo con Rick y los demás. Cuando Rick les presentó su plan y se lo explicó, incluso contribuyeron en gran medida al proponer objetivos que él nunca habría pensado.
La bóveda mundial de semillas de Svalbard, por ejemplo, y los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Eran demasiado pequeños y no lo suficientemente llamativos como para que el extravagante líder de la secta los hubiera considerado por su cuenta, pero tendrían un impacto en las personas que iba mucho más allá del daño real que causaron. Por lo tanto, los ataques más pequeños se incorporaron a su plan, haciéndolo aún más perfecto. El material era sorprendentemente fácil de mover, se burló un viejo traficante de armas ruso sentado a la izquierda del asistente de Rick. Es casi como si al imperio ni siquiera le importaran armas y explosivos tan débiles. Supongo que cuando tienes una pistola láser, una onda ya no parece tan peligrosa. Pero lo que no se les ocurrió es que incluso una onda puede arrancar un ojo. La gente en la mesa charlaba ociosamente mientras el cronómetro continuaba su inexorable marcha hasta el final, y antes de que nadie se diera cuenta, se había agotado por completo y marcaba las 00. Se podría perdonar a un observador externo por pensar que la atmósfera en la sala cambiaría una vez que el cronómetro terminara, pero lo único que sucedió fue que la conversación se apagó cuando las 10 personas sentadas en la mesa de conferencias dirigieron su atención a la pizarra digital, que ahora mostraba una transmisión del canal de noticias las 24 horas. Sin embargo, lo que nadie más en la sala notó fue que la expresión de Rick empeoraba. Parecía como si estuviera sufriendo un gran dolor, como si estuviera expulsando un cálculo renal repentino o algo así. La expresión de dolor en su rostro se hizo cada vez más notoria y no pudo contener un gruñido de agonía. Su asistente, sentada a su lado, desvió su atención del reportaje, que mostraba una repetición de la caída del Burj Khalifa, y miró a su jefe. Vio sudor goteando sobre su frente y goteando por su rostro, que estaba congelado en un rictus de dolor, y se convirtió en la segunda persona en la habitación en tener una expresión seria en su rostro a medida que se preocupaba cada vez más por Rick. A medida que pasaban los segundos, el dolor que Rick sentía aumentaba exponencialmente hasta que finalmente alcanzó un nivel insoportable. Gritó de agonía y cayó de su silla, luego convulsionó en el suelo y gritó hasta quedarse ronco por el insoportable tormento. Almiar. Jefe. Pastor. Todos en la sala escucharon los gritos y miraron al líder de la secta, que yacía en el suelo en lo que parecía sufrir un ataque epiléptico. Todos se pusieron de pie de un salto y corrieron a su lado para ver qué diablos estaba pasando. Llame al médico ahora. Gritó el asistente, señalando al segundo al mando. Ella pensó que Rick estaba sufriendo un ataque epiléptico, así que, después de recibir su certificación de primeros auxilios y recordar qué hacer en caso de que alguien sufriera un ataque repentino, buscó en su bolso y sacó lo único que tenía que pensó que ayudaría en esto. Situación. Un tampón envuelto. Se lo metió entre los dientes para que no se mordiera la lengua y le puso la chaqueta y el bolso debajo de la cabeza para que no se rompiera el cráneo al golpearlo contra el duro suelo. Todo lo que pudo hacer después de eso fue esperar a que pasara el ataque, o eso pensaba. Y ahí es donde entraste tú, dijo. Todo lo que sigue es exactamente como lo has visto. ¿Crees que podría ser su conciencia actuando? Después de todo, él es directamente responsable de la muerte de millones de personas, por lo que es muy posible que sus síntomas sean psicosomáticos, preguntó el médico. Eso fue lo único que se le ocurrió que podría explicar lo que le estaba pasando a Rick. Imposible. La secretaria se burló sin dudarlo. Él nunca permitiría que la muerte de los adoradores del diablo afectara, fue interrumpida por el fuerte crujido de los huesos de Rick comenzando a romperse y los gritos roncos y ahogados que salían de la boca del hombre inconsciente. A pesar de haber sido sometido a suficientes analgésicos como para asfixiar a un elefante, Rick era perfectamente consciente de cada pequeña cosa que le estaba sucediendo. Incluso él tuvo que preguntarse si estaba sufriendo alguna retribución divina por tomar el nombre de Dios como un manto para engañar a otros para que apoyaran sus ambiciones y su rabia mientras sufría el dolor de cada célula de su cuerpo que se disolvía y crecía repetidamente una y otra vez en un ciclo de creación y destrucción que volvería loco al hombre más decidido. Quedó allí temblando y con espasmos de agonía mientras su sangre hervía y se recondensaba, más espesa y viscosa, y sus fibras musculares se destrozaban de un extremo a otro y volvían a crecer, reduciendo su masa muscular y aumentando enormemente su fuerza y tenacidad. Escuchó el relato de los acontecimientos de su asistente y las preguntas francamente estúpidas del médico hasta que el sonido a su alrededor fue ahogado por el agudo crujido de sus huesos rompiéndose en diminutas astillas, incapaces de permanecer completos bajo el ataque de sus propios músculos espasmódicos. Sus nervios fueron los siguientes en perderse.
Fueron inundados con una nueva sustancia para la que nunca habían sido diseñados para manejar, la sobrecarga los carbonizó hasta convertirlos en cenizas y los volvió a hacer crecer, una y otra vez. Por primera vez en su vida, Rick comenzó a orar a cualquier deidad que quisiera escucharlo, si es que existía alguna, para reducir su dolor y sufrimiento. Luego, como si lo hubieran metido en una licuadora, su cerebro se licuó y su conciencia, afortunadamente, se desvaneció. En la bóveda segura de la cápsula, muy por debajo del cubo en la isla Avalon, Rina estaba parada junto a la cápsula donde Aaron estaba experimentando su segunda evolución del sistema. Apoyó la palma de su mano en el frío exterior de la cápsula y pensó que le parecía extraño no poder contactar a Aaron en absoluto. Cuando se sometió a sus propias mejoras genéticas, pasó todo el tiempo en la simulación sin ningún problema. Por lo tanto, no pudo evitar preguntarse en el fondo si Nova estaba restando importancia a la gravedad de la condición de Aaron. Pasaron unos minutos en un cómodo silencio en la utilitaria bóveda mientras pensaba en su relación con Aaron hasta el momento. Al principio, habían sido muy sinceros entre sí acerca de que la relación era un intercambio de beneficios. No estaba segura de cuándo, pero en algún momento cerca del principio, eso había comenzado a cambiar, ya que recibió mucha más ayuda de él de la que merecían los pequeños favores que le hizo a cambio. En algún momento, ella había comenzado a confiar en él, y esa confianza se convirtió en una sensación de seguridad que solo él podía brindarle. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sintió un ligero calor en su piel, como si estuviera tomando el sol. El calor se hizo más intenso y no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando. Se volvió hacia Nova y le dijo: «Nova, ¿qué está pasando?» Siento, de repente, le robaron la capacidad de hablar cuando un dolor agudo la atravesó. La sensación de quemarle la piel pasó de tomar el sol a arrojarla en una hoguera y no pudo evitar caer al suelo en agonía. Nova inmediatamente notó el problema y la otra cápsula en la habitación se abrió a su orden. Levantó a Rina y la colocó con cuidado en la cápsula, luego la cerró y comenzó el ciclo de diagnóstico médico. Tan pronto como hizo eso, el maná líquido que había estado inundando a Aaron dentro de su cápsula se drenó rápidamente y un vórtice azul iluminó la habitación en la que se encontraba. No estaba usando su sensor integrado de ojos de Henry. Ella no tenía por qué hacerlo. La luz era visible para sus sensores ópticos estándar. La masa arremolinada de brillante maná azul que inundaba la cápsula de Aaron comenzó a crecer, llenando rápidamente toda la cavernosa bóveda segura de la cápsula. Nova cambió a sus vistas exteriores desde el cubo y, en 2 minutos, vio crecer el vórtice más allá de su exterior gris liso. Continuó creciendo y volvió a cambiar su punto de vista, esta vez hacia el satélite en órbita geosincrónica sobre la isla Avalon. No pasó mucho tiempo antes de que el sensor óptico también captara el fenómeno después de que el núcleo del vórtice se hubiera extendido a 50 kilómetros de diámetro. Apenas miró la masa de maná que fluía a través del sensor en riselles del satélite y prácticamente se quemó como lo harían los ojos de una persona normal al mirar directamente al sol. Pensó. Esto probablemente va a ser un problema mientras cambiaba la vista a otro satélite en órbita. Nova devolvió su conciencia principal a la colonia de nanitos en la bóveda de cápsulas segura. Cualquier problema que se avecinase, podía dejar que su hermana y sus hijos se ocuparan de ellos. En este momento, se concentraría completamente en Aaron. Destellos de luz pasaron a través de sus ojos mientras aceleraba sus supercúmulos cuánticos, todo enfocado en descubrir qué diablos estaba pasando. Actualización en progreso. 93%, 94%, 95%, Aaron de repente recuperó la conciencia y miró fijamente el número parpadeante frente a él, que parecía haberse detenido al 95% de su finalización. Densidad de maná insuficiente. Aumento de la densidad de maná. Se formó una semilla de vórtice. Formación de vórtices. En expansión. 10%, 22%, 71%, 99%, se formó un vórtice. Aumento de la densidad de maná. 12%, 17%, cuando el vórtice se formó en la bóveda subterránea, Aaron se encontró en una cámara gigante. Entrecerrando los ojos, vio una pared a lo lejos. Parecía como si estuviera hecho de un material orgánico que había sido cultivado, en lugar de construido, y tenía un patrón complejo de líneas arcanas aparentemente grabadas a fuego. Una brillante luz azul pulsante se arrastraba a través del patrón. De repente, la vaga silueta de una persona se formó frente a él, bloqueando su visión de la pared. «No deberías estar aquí», decía. «Aún no es el momento. Pero supongo que, dadas las circunstancias, no hay elección. ¿Dónde está exactamente aquí?»
Preguntó Aaron. No se sintió confundido, conmocionado o sorprendido en absoluto. De hecho, no sintió nada. Sus emociones parecían haber sido despojadas de él y estaba presente puramente como su propia conciencia dada forma. No tenemos mucho tiempo. El nivel de maná y la densidad en tu planeta, junto con la calidad de tu cuerpo, no son lo suficientemente altos como para sostener mi conciencia todavía, aunque está aumentando como resultado de tus acciones. Actualmente, vuestro mundo está al borde de un despertar masivo. La densidad de maná ambiental ha aumentado hasta un punto en el que pronto comenzará un proceso de crecimiento autosostenido, muy parecido a la reacción en uno de los recipientes de confinamiento de su primitivo reactor de fusión, pero actualmente no es suficiente para mantener mi conciencia por mucho tiempo. Me volveré a dormir pronto, pero debes prepararte para manejar a los individuos despiertos en tu mundo. Está sucediendo casi 3000 años antes, debido a mi inadvertida interferencia en la evolución de su especie. La figura se desvaneció y su contorno se volvió borroso. Continúa avanzando tu civilización. No, aumenta la velocidad del avance de tu civilización. Una vez que tu civilización esté lo suficientemente avanzada y la densidad de maná en tu mundo sea lo suficientemente alta, despertaré por completo y podré ayudarte mejor. Entiendo y problemas y mejora y deja de influir en tu Debes ir adelante y mirar y... La figura desapareció por completo de la vista y los ojos de Aaron se abrieron de golpe para encontrarse dentro de su cápsula. Actualización en curso. 99%, 100%. Actualización completada. Aaron parpadeó lentamente al sentir los cambios en su cuerpo. Se sentía renovado, sin dolor a pesar de haber estado perfectamente quieto durante bastante tiempo. Sin embargo, permaneció aturdido, recordando la breve conversación que había tenido con la llamada conciencia del sistema. Aunque el tiempo real que habían hablado fue corto, la importante información que había recibido hizo que pareciera que la conversación había durado horas, en lugar de momentos. El recuerdo era tan claro y fresco como si lo hubieran grabado directamente en su mente. Luces Noble. La cápsula en la que se encontraba soltó un suave silbido cuando la puerta sellada se deslizó a un lado y él se sentó. Dejó caer los pies al suelo y se puso de pie, saltando ligeramente hacia arriba y hacia abajo para acostumbrar su cuerpo a moverse nuevamente después de su largo sueño. Nova lo recibió con ropa nueva, ya que la ropa que llevaba cuando comenzó la actualización inesperada se había desintegrado durante el proceso. Bienvenido de nuevo, señor. Gracias. ¿Pasó algo importante mientras dormía? Preguntó mientras se vestía. Tenía curiosidad por saber si el proceso de despertar ya había comenzado o si todavía tenía tiempo para prepararse. Desafortunadamente, sí, señor, respondió Nova. Probablemente sea mejor si obtienes una actualización en la simulación. La sesión informativa puede llevar bastante tiempo. Aaron se quedó paralizado por un momento y luego terminó de vestirse en silencio. Ingresó a la simulación y apareció en la biblioteca, donde todas las IA estaban esperando. Nova apareció segundos después de él y aumentó la dilatación del tiempo en la biblioteca al máximo que su cuerpo podía soportar, ya que definitivamente se requería urgentemente que estuviera presente en la realidad lo antes posible. Y la mesa sobre la que Aaron apoyaba sus manos se agrietó al final de la sesión informativa que le dieron sus IA. Su pura rabia era palpable y todo en la biblioteca prácticamente se detuvo por la presión que ejercía sobre su entorno. Sin embargo, pronto la presión desapareció como si nunca hubiera existido. Nova reparó la mesa y, sin mencionar la momentánea pérdida de control por parte de Aaron, continuó la conversación. La señorita Rina también parece estar enfrentando un problema. Ella estaba justo al lado de tu cápsula cuando se formó el vórtice de maná y no estoy seguro de por qué, pero ella también se vio afectada. Según el diagnóstico de la cápsula, parece estar pasando por algo similar a tu evolución o tal vez esté sufriendo una reacción violenta por la exposición a un entorno de maná sobresaturado. De cualquier manera, no estamos seguros de qué hacer ya que es la primera vez que experimentamos algo como esto. El peligro que enfrentaba Rina no era una amenaza inmediata para su vida, por lo que Nova lo había considerado de importancia secundaria frente al resto de las cosas que habían sucedido mientras Aaron estaba en el proceso de evolución. Pero antes de que Aaron pudiera decir algo, Gaia se quedó congelada por un momento y luego se volvió hacia él. Sé que acaban de recibir notificación de la ola de ataques de ayer, pero ahora nos enfrentamos a otro problema, intervino. Continúa, dijo Aaron y casi visiblemente se preparó para la noticia.
Parecía que se estaban cayendo muchos zapatos al mismo tiempo, como si lo que ya había escuchado no fuera suficientemente malo y el universo quisiera asegurarse de que supiera lo terrible que podía ser. Aproximadamente el 3% de la población se encuentra actualmente en el mismo proceso que Su Alteza. Tenemos a la mayoría de ellos en módulos médicos, o al menos en camino a uno, pero ya hay informes de que algunos de los que renunciaron a su ciudadanía sufren la misma situación. Panoptes lo está vigilando y rastreando su condición, por lo que tenemos un grupo de control para comparar los resultados de quienes tienen acceso a módulos médicos con los de quienes no lo tienen. Parece ser un fenómeno relacionado con la edad ya que, en la mayoría de los casos, los afectados se encuentran en el proceso de la pubertad. Pero hay algunos valores atípicos, aunque ninguno tiene más de 50 años. El diagnóstico inicial que todos recibieron es que su ADN está siendo modificado por maná. Pero tampoco podemos estar seguros de eso, ya que las modificaciones, o quizás las mutaciones, se producen en genes diferentes. Aaron suspiró audiblemente aliviado, agradecido de que no fuera un problema nuevo arrojado sobre la pila de problemas viejos. La conciencia del sistema ya le había advertido de lo que estaba por venir, y esto podría actuar como una prueba para manejarlo cuando el problema se extendiera a toda la humanidad. No es una enfermedad, dijo. Están experimentando una evolución, provocada por el rápido aumento de la densidad de maná de la Tierra. Aunque no sé exactamente qué va a pasar, una cosa de la que estoy seguro es que, si sobreviven al proceso, aquellos que estén en evolución tendrán la capacidad de usar maná cuando despierten. Así que vigílelos y registre todos los datos que podamos recopilar de ellos. Cambiando de tema, preguntó. ¿Cuáles son los planes para el funeral de Estado? ¿Cuándo está previsto eso? Lo programamos tentativamente para el 25 de enero. Nova nos informó que deberías estar despierto para entonces, pero si no lo estabas, íbamos a hacer que Nova se encargara de ello en tu nombre usando el cuerpo de colonia de nanitos que desarrollamos, respondió Gaia. Bien. Como me desperté antes de esa fecha, probablemente debería abordar la enfermedad que padece la gente, dijo Aaron con un suspiro interno. Ni siquiera habían pasado 10 minutos de tiempo real desde que terminó la actualización de su sistema, pero ya había quedado enterrado bajo un montón de problemas. Si la alternativa no fuera también el peor de los casos, nunca habría ocupado su lugar como emperador del Imperio Terran. Afortunadamente, tenía subordinados competentes para ayudarlo a realizar el trabajo de gobernar. Sin embargo, primero iré a visitar a Rina y veré si hay algo que pueda hacer para ayudarla a acelerar el proceso. Aaron se había estado conteniendo para no correr a su lado inmediatamente después de que Nova le dijera que estaba entre el 3%, y ahora que sabía lo que tenía que hacer, comenzaría por darle prioridad. Haría todo lo posible para evitar que la humanidad se quemara, pero si un cabello de la cabeza de Rina estuviera fuera de lugar, probablemente sería la primera persona en encender la cerilla. Estaré atento a las cosas y te avisaré si surge algo que requiera tu presencia, dijo Gaia, luego volvió a cotejar y ordenar los datos cerebrales en la biblioteca. Aunque fue curado y mantenido por los bibliotecarios acásicos, ella todavía quería entenderlo a fondo para desempeñar mejor sus funciones. Aaron cerró sesión en la simulación, luego se dirigió al lado de Rina y la observó a través de la tapa transparente de la cápsula en la que se encontraba. Nova, aumenta el flujo de maná a su cápsula. El proceso de despertar se parece mucho a mis actualizaciones, por lo que cuanto más maná haya en el entorno local, el proceso será más rápido y el resultado mejor. Aaron se sentó en el borde de su cápsula y comenzó a ordenar los pensamientos en su cabeza. Había pasado por una montaña rusa emocional absoluta desde su encuentro improvisado con la llamada conciencia del sistema, o eso supuso que era, durante su última actualización. Y estaba seguro de que vendrían más shocks a medida que pasara el tiempo, pero solo podía lidiar con una cosa a la vez. Y ahora mismo quería estar al lado de su amante. Y la madre de un niño anteriormente discapacitado caminaba de un lado a otro por un pasillo de uno de los cubos. A través de la ventana lateral se veían fila tras fila de módulos médicos. ¿Crees que hubo un problema con el módulo médico y no la curó la primera vez? ¿Es solo una recaída? Le preguntó al hombre a su lado en tono preocupado. Las últimas 3 semanas habían sido algunas de las mejores de su vida, ya que su hija, que había sufrido la enfermedad de Huntington de inicio juvenil desde una edad temprana, se había librado de los efectos de su enfermedad. No había ningún sentimiento más feliz en los recuerdos de la joven madre que ver a su hija, que anteriormente había estado confinada a una silla de ruedas motorizada mientras la enfermedad degenerativa devastaba su joven cuerpo, salir del módulo médico y correr hacia su mamá. Y el proceso también fue muy rápido.
Solo había solicitado un lugar en un módulo médico unos minutos antes de que llegara una ambulancia y la transportara a ella y a su hija al cubo. Luego simplemente cruzó la puerta de control de identificación, sosteniendo la mano de su hija mientras la transportaban en una camilla junto a ella, y observó cómo un técnico de Asclepius colocaba suavemente a su hija en una cápsula. La tapa se cerró y la llevaron a una habitación pequeña pero cómoda donde podría pasar la siguiente semana en la simulación pública con su hija mientras se sometía a un régimen de fisioterapia intensa y abreviada que le permitiría volver a desarrollar su coordinación y le permitiría caminar tan pronto como fue curada por la cápsula. El momento en que su hija corrió hacia ella con los brazos extendidos fue, según ella, la cima de su vida. Si hubiera muerto en ese momento, habría sido con una enorme sonrisa en su rostro. Pero hoy no quedaba ni rastro de esa sonrisa. En cambio, había sido reemplazada por una expresión de preocupación y un ceño fruncido mientras estaba atrapada en un bucle de memoria de las cosas que habían sucedido ese mismo día. Esa mañana, antes incluso de levantarse de la cama, escuchó un grito desgarrador en la habitación de su hija. Inmediatamente saltó de la cama y corrió por el pasillo, luego cerró de golpe la puerta del dormitorio de su hija, solo para verla retorcerse de agonía en el suelo, enredada entre mantas y sábanas. Cuando la niña dejó de gritar y se quedó inquietantemente quieta, el corazón se le subió a la garganta e hizo todo lo posible para impedirle respirar. Afortunadamente, ella reaccionó a tiempo. Se apresuró a regresar a su habitación y se puso las gafas AR en la cara, luego se comunicó con el rescate de emergencia para que recogieran a su hija y la llevaran de regreso al módulo médico. Eso no puede ser todo. El hijo de nuestra vecina está en el módulo junto a ella, dijo el hombre. Y están incorporando más personas mientras hablamos. Le preocupaba que pudiera tratarse de otro ataque terrorista. A pesar de que la hora principal había terminado, todavía se producían ataques ocasionales. Especialmente después de ese maldito noticiero. Le encantaría echarle las manos al cuello a Sean Hannity, el presentador cuyo programa había estado viendo cuando se transmitió lo que básicamente era un anuncio de reclutamiento para una organización terrorista. Solo esperemos. Ya nos dijeron que todos van a estar bien y nos informarán tan pronto como puedan, agregó mientras agarraba el brazo de la mujer cuando ella caminaba hacia él y la acercaba al asiento de al lado. A él. Su constante paso lo había estado poniendo nervioso también. Escenas similares ocurrieron en todo el mundo cuando personas de entre 14 y 22 años fueron reportadas en situaciones idénticas a las del niño que habían traído sus padres. Todos ellos gritaron, sufrieron convulsiones y finalmente se desmayaron debido al dolor antes de ser llevados al cubo más cercano para recibir tratamiento. El miedo de bajo nivel que aún no se había calmado tras la ola inicial de ataques estalló una vez más cuando las organizaciones de noticias informaron sobre la propagación de una pandemia que afectaba a niños adolescentes. Pero fue una propagación extraña y todos los epidemiólogos y virólogos que los presentadores entrevistaron como expertos solo pudieron negar con la cabeza. Las enfermedades siempre se propagan desde un paciente cero, pero este parecía descender por todo el mundo a la vez. Nadie lo dijo, pero todos pensaban lo mismo. Ataque biológico. En realidad, hubo algunos que dijeron eso en un intento de crear pánico masivo, incitar al caos o simplemente aumentar la participación en sus cuentas de redes sociales para saciar su codicia por la fama. También había quienes creían que eran especiales y habían descubierto algún secreto que nadie más conocía, y otros que creían que se trataba de una maldición de los dioses o un ataque lanzado por los visitantes entrantes para anunciar su incipiente llegada. Por extraño que parezca, algunos estaban incluso cerca de la verdad. Algunos adictos a las novelas web creían que era el comienzo de una mutación masiva que permitiría a las personas convertirse en cultivadores y cultivar la inmortalidad antes de romper las cadenas que los mantenían atados a su ser mortal y ascender a planos superiores. Lignoblueirdos, J.K. Aún así, era cierto que el nuevo imperio parecía bastante maldito. Tan solo en las primeras semanas de su existencia, había sufrido un problema tras otro, y surgió una ola de opiniones en Pangea que pedían a los 1000 senadores imperiales que usaran su poder para expulsar al emperador de su trono. Creían que eso salvaría al mundo de más calamidades. Dicho esto, reinaba la mayoría silenciosa, que había optado por esperar noticias de fuentes oficiales antes de emitir su propio juicio informado. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Pronto, la paciencia de la mayoría silenciosa se vio recompensada cuando el gobierno imperial publicó una notificación en todos los dispositivos informando a los ciudadanos que el emperador publicaría una declaración en breve.
En la notificación se incluía un enlace que las personas podían seguir si querían ver el anuncio. Cada uno sería libre de decidir si quería verlo o no. En cuestión de segundos, más de 1.000 millones de personas siguieron el enlace para ver el anuncio. Esta sería la tercera vez que el emperador haría una aparición pública, y las dos anteriores provocaron emociones encontradas en los ciudadanos. En su primera aparición pública como emperador, anunció la formación del imperio, y en la segunda, fue una respuesta a los recientes ataques. Por lo tanto, la gente tenía curiosidad sobre si esto sería más malas noticias o simplemente algunas cuestiones administrativas, pero considerando la situación, era más probable que fueran malas noticias. Ciudadanos del Imperio Terran, venimos con buenas noticias. Un suspiro colectivo de alivio escapó de la boca de todos los que vieron el anuncio. Tras los ataques que tuvieron lugar hace unos días llegó un momento de paz y recuperación. Hemos estado preparando una ceremonia para llorar a los inocentes caídos que perdieron la vida en los cobardes ataques terroristas, y mientras trabajábamos en eso, parece que algo más nos pasó a todos. Entendemos vuestro miedo, pero permítenos asegurarte que esto es algo bueno. Lo que está sucediendo ahora no es un ataque ni una tragedia. De hecho, es todo lo contrario. Aunque es aterrador, lo que están pasando esos niños es una bendición. Y... @Pacu64000. Creo que el emperador ya está destrozado por el estrés, ¿no? @Kim_Avis. ¿Cómo carajo es que millones de personas que caen en coma son algo para celebrar? ¿Está realmente tan desconectado de la vida de la gente normal? @Pacu64000. @Kim_Avis. Lo sé, ¿verdad? Creo que los ataques lo rompieron, Linksnub @Marwaneani. @Pacu64000 Kim_Avis. Maldita sea, pensé que sería un emperador bueno e inteligente, pero creo que ustedes tienen razón. Se volvió loco por el estrés y olvidó cómo se siente ser una persona normal. Comentarios como esos inundaban Pangea, junto con muchos otros. Pero el anuncio continuó, el único cambio fue que el emperador tenía una sutil sonrisa en su rostro mientras escaneaba brevemente los comentarios que pasaban por su pantalla. Sus preocupaciones no quedaron sin respuesta por mucho tiempo, ya que Aaron pronto continuó con su anuncio. No, no te equivoques. Podemos decir con absoluta certeza que esas personas desafortunadas que cayeron en coma y ahora están en cápsulas médicas son personas absolutamente bendecidas. Al diagnosticar su situación, nuestros técnicos hicieron un descubrimiento fascinante. El ADN de los afectados por los acontecimientos de hoy está experimentando cambios. Es un salto evolutivo causado por una determinada partícula en la atmósfera que alcanza una determinada densidad. Pequeñas motas de color dorado azulado comenzaron a aparecer alrededor de Aaron, y su concentración se hacía cada vez más espesa a su alrededor. Esta es una visualización de esas partículas invisibles que desencadenaron la evolución en esos niños afortunados. En cuanto a por qué lo consideramos una bendición, es porque cuando despierten, serán diferentes. Mejor, incluso más fuerte. En cuanto a cómo se expresarán y manifestarán esos cambios, será necesario seguir investigando los cambios. En cuanto a por qué se desmayaron, es porque el proceso evolutivo está ocurriendo a un ritmo enormemente acelerado. Las células están mutando, dividiéndose y volviendo a mutar en todo el cuerpo. El proceso es increíblemente doloroso, además de agotar los nutrientes necesarios para favorecer la regeneración. Considérelo un precio a pagar por un gran poder, por así decirlo. Aaron chasqueó los dedos y las partículas de maná simuladas que lo rodeaban desaparecieron. La mayoría de ustedes probablemente estaban agradecidos de no estar entre el 3% que colapsó. Probablemente pensaste que estabas escapando de una calamidad. Pero ahora sabes que, en lugar de escapar de una calamidad, estabas esquivando una bendición. Y si usted es realmente una de esas personas, podemos asegurarle que no debe preocuparse. La cámara se alejó de Aaron y apareció una representación del mundo, pero mostraba destellos dorados azulados por todas partes. Luego, como en un vídeo de lapso de tiempo, las motas brillantes comenzaron a multiplicarse cada vez más rápido, hasta que todo el planeta brilló con un tono brillante. Lo que están viendo detrás de nosotros es una simulación de la propagación de partículas evolutivas por la atmósfera. Nuestros investigadores nos dijeron que la propagación está aumentando a velocidad y pronto se convertirá en una reacción autosostenida que aumentará en una escala logarítmica. Al principio habrá un rápido aumento en la densidad, luego disminuirá a medida que las partículas alcancen su saturación ideal.
La teoría que prevalece actualmente es que la razón por la que solo los adolescentes han recibido la bendición hasta ahora es porque sus cuerpos ya están experimentando cambios rápidos, incluso en sus genes. Por tanto, la densidad necesaria para que comiencen su evolución es mucho menor que la que sería para aquellos cuyos genes han estado fijados durante mucho tiempo. Pero a medida que aumenta la densidad, más y más personas de todas las edades comenzarán a atravesar el mismo proceso evolutivo que nuestros hijos están experimentando hoy. Pero algunas personas son atípicas. Todavía no entendemos todo acerca de esta partícula recién descubierta, por lo que no podemos explicar por qué algunas personas que ya han pasado la edad de la pubertad han visto desencadenadas sus evoluciones. Pero tengan la seguridad de que son valores atípicos y todos tendrán la oportunidad de evolucionar a medida que se alcance la densidad de partículas necesaria para desencadenar sus evoluciones, explicó Aaron. Hacemos un llamado a todas las personas del mundo para que ayuden a sus vecinos ahora mismo. Si alguno de ustedes ve esto y agitó su mano y una grabación de alguien comenzando su proceso de despertar se reprodujo en la pantalla detrás de él, aunque no había sonido en el vídeo, y contacten a su servicio local de respuesta a emergencias o póngase en contacto con los representantes imperiales en la simulación. Estamos disponibles en todo momento para recibir ayuda y quienes reciban la bendición necesitarán ayuda inmediata. Nuestras cápsulas médicas son capaces de inducir un coma temporal en los pacientes que se encuentran dentro de ellas, además de proporcionar todos los nutrientes que sus cuerpos necesitarán para atravesar con seguridad el rápido proceso evolutivo, advirtió Aaron, exhortando a las personas a no ocultar a sus amigos o familiares. Despertar del público, ya que probablemente morirán durante el proceso si lo realizan sin ayuda. En una nota más desagradable, con el surgimiento de nuevas, lo que llamamos superpotencias surge la posibilidad de caos y discriminación entre los que tienen y los que no tienen. Destaquemos ahora que quienes tienen superpoderes no son de ninguna manera superiores a quienes no los tienen. Y para abordar la situación antes de que se vuelva incontrolable, formaremos una nueva agencia responsable de registrar y calificar los superpoderes de los humanos recientemente evolucionados, así como de hacer cumplir la ley imperial entre ellos. También estableceremos escuelas especiales específicamente para investigar los nuevos superpoderes y enseñar a las personas a controlarlos una vez que los tengan. De esa manera, se minimizará el daño que causan sin darse cuenta al perder el control. Después del anuncio de Aaron, el mundo silenciosamente nervioso ya no podía quedarse quieto. La mayoría de la gente estaba dividida en unas pocas categorías principales. Había quienes estaban entusiasmados por el futuro, asumiendo que lo que el emperador había dicho era cierto. Aquellos que no lo creían en absoluto y, de hecho, no lo creían activamente. Y aquellos a quienes no les importa, ya que todavía estaban de luto por sus seres queridos muertos y preparándose para sus funerales. Y, mientras tanto, Aaron, después de haber apresurado su anuncio hasta completarlo, cerró sesión en la simulación y se dirigió a donde estaban sus padres y los de Rina. Herschel y Virginia, al menos, merecían saber que Rina estaba a salvo, aunque estaba atravesando su despertar y no estaría presente en el mundo real por un tiempo. Claro, podría explicar todo eso al reunirse con ellos sola en la simulación, pero aún así merecían ser informados cara a cara y llevados a la bóveda segura donde podrían permanecer a su lado durante todo el proceso. Y puedes visitarnos cuando quieras. Tus gafas se han actualizado con nuevos permisos de acceso para que puedas llegar a la bóveda segura, terminó de explicar Aaron mientras aparecía una nueva opción de navegación de destino en las gafas AR de los padres de Rina, en caso de que decidieran visitarla. Hijo, hablemos, dijo Herschel, luego se levantó y salió de la habitación. Aaron lo siguió en silencio, indicando a los demás que se quedaran atrás y diciéndoles que regresarían en breve. Tenía una idea de lo que Herschel quería discutir. Herschel fue inmediatamente directo al grano. Dime la verdad. ¿Es esto realmente una bendición o simplemente estás manteniendo al público tranquilo? Preguntó. Estaba bastante acostumbrado a que personas en posiciones de poder mintieran abiertamente a quienes estaban debajo de ellos, ya sea para ganar tiempo, evitar responsabilidades o simplemente para que algún otro pobre idiota asumiera la culpa. Aaron pensó en cómo responder por un momento, luego simplemente se encogió de hombros. Ya era el emperador de la humanidad, joder. Podía ser él mismo y nadie tenía derecho a que le importara una basura excepto él. Sí, respondió y luego continuó, pero la situación es bastante mejor de lo que le dije al público. Entonces, ¿por qué no decirles eso? Quiero decir, si sabes que es incluso mejor de lo que dijiste, ¿no sería aún mejor el efecto de tu anuncio? Porque sería extraño para nosotros tener demasiada información sobre una situación que enfrentamos por primera vez.
Y en cuestión de horas después de que comenzaran los despertares. ¿Quién en su sano juicio creería eso? Aaron respondió y luego le devolvió la pregunta al hombre mayor. ¿Tiene sentido? Espera, ¿despertares? Herschel estaba tan nervioso por dentro que su coeficiente intelectual parecía haber disminuido. No había considerado que Aaron no tenía motivos para mentir, incluso si las cosas iban mal, pero se dio cuenta de su error poco después de cometerlo. Lo siento, se disculpó por primera vez en bastantes años. Ningún problema. Deberías ir a visitarla, dijo Aaron, evitando hábilmente su propia metedura de pata verbal al referirse al despertar por su nombre propio a alguien que no estaba en su círculo íntimo. Seguro. Podemos continuar con esto más tarde, después de que todo lo que tienes en el plato esté resuelto. Herschel asomó la cabeza hacia atrás en su suite y llamó a Virginia para que lo acompañara de visitar a su hija. Y... entonces eso es lo que le pasó al pastor. Ha sido bendecido. Exclamó el segundo al mando del culto después de ver el discurso del emperador sobre la pandemia en curso. ¿Pero es realmente una bendición? Considere la fuente. El mismo diablo es quien lo llama bendición, entonces, ¿no lo convertiría eso en una maldición? Reflexionó otro superior. La habitación quedó en silencio durante un largo rato. Aclarándose la garganta para romper el incómodo silencio, el médico dijo. Al menos explica los problemas que tuvimos al diagnosticar su problema. Suspiró aliviado, sabiendo que su vida ya no corría peligro. Después de todo, no era su culpa que el diablo hubiera bendecido o maldecido al líder megalómano de un grupo de fanáticos, por lo que todo lo que siguió obviamente tampoco sería su culpa. Por desgracia, antes de que pudiera disfrutar de su nueva vida, el asistente de Rick se volvió hacia él y le dijo. De ahora en adelante, eres responsable de garantizar que supere este proceso. Quédate a su lado y dale lo que necesite. Si muere, lo seguirás, ¿entendido? Joder, pensó el doctor. Las malas noticias no terminaron ahí cuando el asistente se volvió hacia los otros asesores y continuó. Revisen a los miembros restantes del rebaño y busquen a alguien más que reciba la llamada bendición. Si encuentra alguno, hágalo traer aquí y póngalo bajo el cuidado del médico. Dales lo mejor que podamos ofrecerles, porque si los secuaces del diablo van a tener superpoderes, entonces nosotros también los necesitamos. El médico maldijo internamente una raya azul lo suficientemente espesa como para hacer sonrojar a cualquier marinero que alguna vez se hiciera a la mar. Los demás respondieron afirmativamente sin siquiera cuestionar su derecho a dar las órdenes. En sus mentes, era obvio que, con el líder actual listo para recibir superpoderes, sería mejor tratar a su sombra como si fuera él cuando él no estuviera disponible. Hasta que despierte, mantén un perfil bajo. Cesen los ataques, ya que cada ataque nos cuesta un arma potencial con superpoderes, y esa es una pérdida que ya no podemos permitirnos. Una vez que despierte, podremos trabajar para idear nuevos planes. Entonces, a menos que alguien tenga alguna objeción, creo que todos entienden lo que deberían hacer ahora, ¿verdad? El asistente lanzó una mirada cargada al médico, quien inmediatamente comenzó a planificar un tratamiento para los individuos benditos para asegurarse de que sobrevivieran a sus evoluciones. Y, una semana después, Aaron finalmente terminó su vertiginosa gira mundial. Había presidido funerales de estado en los lugares de los peores ataques terroristas sin perderse ninguno. Su agenda estaba completamente apretada, con un promedio de aproximadamente media hora en cada funeral. Afortunadamente para él, su lanzadera tenía capacidad para flotar y era extremadamente rápida. Despegando a metros de donde tuvo lugar el evento y aterrizando cerca del siguiente, podría llegar prácticamente a cualquier parte del planeta en 15 minutos o menos. Pero incluso con su resistencia sobrehumana, la fatiga de la Tierra, el duelo y el permiso una y otra vez realmente comenzaba a agobiarlo, especialmente porque solo tenía minutos para descansar entre cada aparición. Dicho esto, todo el proceso había llamado la atención del planeta, y más gente hablaba de su lanzadera, de su monstruosa resistencia, junto con su dedicación en lugar de los ataques. Durante los ataques terroristas, el cinturón de asteroides. En el silencio del espacio entre Marte y Júpiter, el motor de un cohete desaceleraba desde hacía unos días mientras se acercaba al primer objeto marcado en el cinturón de asteroides principal del sistema solar. Se habían enviado muchas naves de este tipo, cada una de ellas dirigida a asteroides específicos del cinturón. Este en particular se acercaba al 4 Vesta. Su velocidad ya había disminuido hasta un punto en el que sobreviviría si impactara su objetivo, pero el motor continuó ralentizándolo a medida que se acercaba para un aterrizaje suave. Iniciando anclas, iniciado.
Al desplegar las anclas para la maniobra de captura, el sexto responsable de monitorear y controlar el barco registró e informó a la AI central. Acercándose al objetivo. Distancia 600, 500, 450, continuó informando y registrando los datos del vuelo a medida que se acercaba a 4 Vesta, actualizando continuamente el registro a medida que sucedía. Cuando el telémetro indicó que faltaban 50 metros, se lanzaron las anclas desplegadas y las estacas de tungsteno recubiertas con una capa de acero eléctrico salieron disparadas del barco y penetraron profundamente en 4 Vesta, arrastradas por cuerdas tejidas con nanotubos de carbono. Desplegaron púas laterales, asegurándose dentro del cuerpo del asteroide mientras la nave recuperaba las cuerdas flojas. A medida que el sistema de polea se aflojó, el sexto que pilotaba la nave aumentó la potencia de sus propulsores, llevando la nave a delta V positivo para mantener la tensión en los cables mientras la nave era arrastrada lentamente hacia la superficie del asteroide. Una vez que estuvo a 5 metros del suelo, finalmente se apagaron los motores. Después de que la nave se apagó y descansó sobre sus trenes de aterrizaje, se abrieron puertas corredizas en su superficie ventral y un brazo manipulador con una impresora atómica incorporada salió de la nave y se puso a trabajar. Excavó cada vez más profundamente en 4 Vesta, desintegrando el material a su paso e imprimiendo un brazo cada vez más largo a medida que avanzaba hasta alcanzar una profundidad de 500 metros, donde finalmente encontró una capa rica en los materiales necesarios que necesitaba para crear una impresora más grande sin necesidad de canibalizar la nave que la había llevado al segundo asteroide más grande del cinturón de asteroides principal. El proceso tomaría unos días, debido a la diferencia de tamaño entre la impresora atómica en miniatura en el brazo manipulador y la impresora que se esforzaba por crear. Vesta tampoco fue el único asteroide objetivo de la ola de aterrizaje inicial. Se atacaron los 10 asteroides más grandes del cinturón. 87 Silvia, 89 Julia, 65 Kibele, 704 Interamnia, 52 Europa, 511 Dávida, 10 Higiea, 2 Pallas y 1 Ceres. La secuencia de aterrizaje fue la única diferencia. Algunos de esos asteroides, como Ceres, generaron suficiente atracción gravitacional como para que las naves de aterrizaje pudieran aterrizar normalmente. Aún así, las otras 9 naves de la primera ola de aterrizaje se anclaron al suelo y excavaron profundamente en el sustrato un brazo manipulador equipado con una impresora atómica, donde se replicaría y comenzaría la construcción. Una semana más tarde, mientras Aaron hacía sus apariciones en funerales alrededor del mundo, la construcción de la gran impresora atómica finalmente terminó en el último asteroide, y todos habían construido enormes reactores de fusión en lo profundo de sus asteroides individuales. Inicia la secuencia de inicio, la IA que supervisa los 10 sexto ordenados. Los sexto cargaron los nuevos reactores de fusión con combustible. Esta vez, en lugar de depender del tritio y el deuterio, los 10 nuevos reactores se cargaron con el mismo combustible que el mayor reactor de fusión del sistema solar. Hidrógeno puro. Los investigadores de Lab City habían abandonado hacía tiempo los elementos de menor potencia y temperatura, el deuterio y el tritio, en favor del hidrógeno, que requería temperaturas de ignición mucho más altas y métodos de contención mucho más estrictos. Unos minutos más tarde, el hidrógeno de cada uno de los 10 reactores se calentó a cientos de millones de grados y se logró la ignición. Una vez que el plasma de los reactores se estabilizó, los enormes generadores cobraron vida. Iniciar autoprueba de la impresora atómica. Las impresoras ejecutaron sus subrutinas de diagnóstico ya que, a pesar de ser impresas por otra impresora atómica, siempre existía una posibilidad minúscula de que ocurriera un problema debido a factores externos. No importa cuán pequeña sea esa posibilidad, no había nada de malo en dedicar unos minutos a realizar las autopruebas. Diagnóstico completo. Estado del sistema. Verde. Iniciando producción. Los impresores de tamaño industrial comenzaron a recolectar material de su entorno e imprimieron unidades recolectoras para ampliar su alcance. Debido a su tamaño, se consideró más eficiente enviar cosechadoras impulsadas por sexto que hacer que las impresoras fueran móviles. El trabajo se desarrolló sin problemas, con una cosechadora tras otra abandonando las impresoras industriales y perforando cada vez más hacia afuera, devolviendo carga tras carga de material mientras comenzaban a vaciar los asteroides en su interior. Una vez que se alcanzó una masa crítica de recolectores, los grandes impresores imprimieron enjambres de constructores en masa, enviándolos a reforzar los túneles tallados por las unidades recolectoras con el mismo acero Hadfield y aleación de cromo utilizado para las armaduras por el Imperio.
El impresor industrial del número 1 de Ceres, por el contrario, estaba trabajando en algo diferente. Todo el refuerzo que construyeron los enjambres de constructores tenía un elemento adicional: placas de gravedad. También contenía no uno, sino 12 reactores de fusión de tamaño completo en el centro del planeta enano de 590 millas de ancho. Cabe señalar que el revestimiento de gravedad también fue lo que hizo posible que los robots Rescue revoltearan al pájaro según las leyes de la física, así como la inquietante quietud de los barcos de rescate flotantes utilizados durante el ataque. Era capaz de contrarrestar el efecto de la gravedad en función de la cantidad de energía que se bombeaba a través de él. Y 12 reactores de fusión podrían bombear una gran cantidad de energía a través de las placas de gravedad de Ceres. Una vez que se completó el proceso de refuerzo y construcción, Ceres estaba destinado a ser trasladado a una órbita geosincrónica sobre el Edén como terminal para un ascensor espacial y la primera estación espacial de uso común de la Tierra. Incluso mientras continuaba la construcción, los reactores de fusión alcanzaron su margen seguro del 80% de su capacidad y comenzaron la tarea sísifo de desorbitar Ceres. Después de salir de su órbita en el cinturón de asteroides principal, sería trasladado a su destino final. Y para cuando tomara su posición, la construcción interior estaría completa y estaría listo para el primer grupo de ciudadanos imperiales que quisieran desafiar las fronteras más lejanas.